Buen día. Pues hoy iniciamos con la unidad número 2, que se llama Mecanismos de absorción y transporte nutrimental. Este es un tema clave para nosotros poder comprender cómo es que las plantas, pues básicamente obtienen los elementos esenciales para su desarrollo, o bien para cualquier etapa fenológica de su ciclo de vida. Entonces, me gustaría, antes de continuar, que nosotros nos pusiéramos a reflexionar un poquito. O sea, cómo es que las plantas, si no tienen boca, si no tienen estómago, o si no poseen, por ejemplo, un sistema circulatorio que distribuya todos los nutrientes, pues, ¿cómo es que se alimentan? Entonces, esta es una pregunta muy simple o algo que pudiera parecer muy burdo, pero detrás de esto, pues hay una serie de mecanismos biológicos y sobre todo físico-químicos que nos van a ayudar a determinar el éxito de los cultivos y, pues bueno, como consecuencia, lo que se espera tener, ¿no? La producción agrícola. Entonces, pues bienvenidos sean a esta segunda clase de nutrición vegetal. Y bueno, en general, las plantas necesitan absorber agua y nutrientes del suelo para realizar sus funciones básicas como crecer, desarrollarse o bien producir frutos, flores o semillas. Pero es importante preguntarnos cómo es que lo hacen. Y aquí es que vienen dos procesos que son muy importantes. El primero de ellos es la absorción de los nutrientes, ¿sí? Que, bueno, a través de las raíces, que son los órganos encargados de captar el agua y las sales minerales del suelo. Entonces, en cuanto a la absorción de nutrientes, más adelante lo vamos a ver, pero existen tres procesos por los cuales se puede realizar este proceso. El primero es la difusión, después el flujo de masas y también el transporte activo. Y ahora sí que dependiendo de los nutrientes, de la concentración de los nutrientes tanto fuera como dentro de la raíz, es que se va a poder llevar cada uno de estos mecanismos de transporte. Existe otro proceso también muy importante que es el transporte dentro de la planta, ¿sí? Y que bueno, aquí una vez que ya los nutrientes hayan sido absorbidos, entonces necesitan moverse entre la planta. Y aquí es donde entran pues dos sistemas que son únicos en las plantas y que son los sistemas de conducción, algo así como las venas y las arterias en los seres humanos y en los animales. Aquí en las plantas le llamamos xilema y el floema. ¿Sí? El primero, que es el xilema, pues transporta agua y minerales desde las raíces hasta las hojas de las plantas. Y uno segundo, que es el floema, pues es el que distribuye productos fotosintéticos, o sea, aquellos que han sido producto de la fotosíntesis a todos los lugares u órganos de la planta, ¿sí? Entonces, estos dos órganos obviamente son trascendentales para la vida y sobre todo para el transporte de nutrientes y de agua dentro de la planta, ¿sale? Y bueno, ¿por qué es importante conocer esto? Pues aquí debemos, primero que nada, entender cómo es que las plantas absorben y transportan los nutrientes. Y de esta manera, si ya nosotros conocemos, es que podemos mejorar el tema de la fertilización o también hacer un mejor uso o un uso más eficiente del agua y pues evitar el desperdicio de insumos agrícolas, que yo siempre he sido muy enfática en esto, ¿sí? Si nosotros conocemos el proceso, ¿sí? Nos podemos ahorrar muchísimas cosas que pues muchas veces son mera mercadotecnia, ¿sí? Además que también nosotros, pues al conocer estos mecanismos, vamos a prevenir deficiencias nutrimentales en los cultivos o también las toxicidades, que también he sido muy enfática en esto, ¿sí? Lo que, bueno, nos va a dar como resultado al tener controlado sobre todo los nutrientes que maneja la planta, pues una mayor productividad, ¿sí? Y lograr sobre todo lo que se pretende en los últimos años, la sustentabilidad en la agricultura, ¿sí? Y bueno, durante todo este tema, que sí es un poquito amplio, pues vamos a tratar de analizar y aplicar, ¿sí? Conceptos que nos van a ayudar a hacer o poder hacer un diagnóstico sobre nutrición vegetal y también proponer soluciones en la producción agrícola. Pues como siempre les he dicho, la alimentación mundial pues básicamente
depende de nosotros, ¿sí? Depende de los agrónomos. Entonces, pues vamos a continuar con estos temas, ¿sí? Con curiosidad siempre, para tratar de ver una relación entre lo que yo les platico aquí en la teoría y lo que ustedes ya muchos están ejerciendo en la práctica. Y entonces, bueno, vamos a iniciar con el primer tema, que son los conceptos de absorción, ¿sí? Y bueno, antes de adentrarnos en lo que son los mecanismos específicos de cómo es que las plantas obtienen los nutrientes, primero que nada tenemos que conocer el significado de absorber, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros tomamos agua o comemos algo, pues nuestro cuerpo lo va a procesar y lo va a distribuir a donde lo necesita, ¿sí? Pero las plantas no pueden hacerlo como nosotros lo hacemos. O sea, ellas dependen de un proceso que en ellos es llamado absorción, que esta absorción es básicamente el primer paso para llevar a cabo su proceso de alimentación. Y pues bueno, entonces en pocas palabras, la absorción entonces sería el proceso mediante el cual las plantas toman agua y los nutrientes del suelo a través de sus raíces. Y por consecuencia, pues este proceso es vital porque sin él, pues básicamente las plantas no podrían crecer, no podrían realizar la fotosíntesis ni producir frutos, semillas, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que considerar aquí dos factores esenciales para que se dé la absorción, ¿sí? El primero es el medio externo. El medio externo donde interfieren, por ejemplo, el suelo y la solución que tenga el suelo. Y aquí es donde la planta va a encontrar los nutrientes en forma de iones, ¿sí? Que estos iones pues van a estar disueltos en agua, ¿sí? Y también tenemos entonces un medio interno. Este medio interno va a hacer alusión a las características propias de la planta, pero específicamente al órgano encargado de realizar este proceso, que es la raíz, ¿sí? Entonces, a través de esta estructura, pues va a captar los nutrientes y los va a transportar a través, como lo dijimos hace un ratito, ya sea en específico a través del xilema, ¿sí? Entonces, hacia pues el lugar donde se necesita, ¿sí? Y entonces, pues una vez que ya hemos analizado estos dos vertientes de qué depende, ¿sí? Principalmente lo que es la absorción de un medio externo o de un medio interno, también tenemos que saber que existen dos maneras en las que se puede llevar a cabo la absorción, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo? Primero puede ser por una absorción pasiva o por una absorción activa. Aquí quiero hacer primero énfasis que, como ustedes saben, en los seres humanos para realizar cualquier actividad fisiológica, pues se requiere un gasto energético. Este gasto energético nosotros lo podemos obtener de los alimentos, ¿sí? O sea, bueno, es como lo que obtenemos de los alimentos y entonces las plantas ocurre algo muy similar, ¿sí? Entonces, la primera, que es la absorción pasiva, esta ocurre sin que exista un gasto de energía y se va a aprovechar las diferencias de concentración entre la raíz y el suelo, que un poquito más adelante les voy a explicar más. Y la absorción activa sí requiere energía porque la planta debe transportar nutrientes contra la gradiente de concentración. Un ejemplo muy burdo es, por ejemplo, como si nosotros quisiéramos hacer llegar a lo mejor un lápiz, ¿sí? De un extremo a otro, donde hubiese una corriente de río. Lo que nosotros haríamos es que si nosotros pusiéramos el lápiz, ¿sí? Y lo dejáramos ir a cómo va el río, entonces esa sería una absorción pasiva porque él se va guiando por la fuerza que lleva el río. Por lo contrario, si nosotros quisiéramos llevarlo contracorriente, pues ahí sí necesitaríamos uno, gastar energía o dos, o buscar algún medio estabilizador que nos permitiera llevar a cabo este transporte en contra de la gravedad. Entonces sería una absorción pasiva, ¿sí? Y bueno, como sabemos, entonces para llevar a cabo la absorción, pues podemos mejorar
lo podemos mejorar, perdón, a través del conocimiento de este concepto y llevarlo a la fertilización de los cultivos, o sea, tomar este conocimiento que estamos obteniendo y llevarlo hasta ese plano, ¿sí? Y si aplicamos los nutrientes, pues, en alguna forma y en la cantidad correcta, pues también nosotros vamos a asegurar que la planta los absorba de forma eficiente y evitar incluso pérdidas o como se ha estado haciendo en los últimos años, tristemente, la contaminación del suelo, ¿sí? Entonces, el entender conceptos como el medio interno, el medio externo, la absorción pasiva, la absorción activa, pues nos permite, ¿sí?, optimizar la nutrición de los cultivos, ahorrar recursos y sobre todo mejorar la producción agrícola, ¿sí? Entonces, pues el tema de la raíz en un árbol, en una planta, es un órgano fundamental y sin él, pues básicamente el demás o el correcto funcionamiento de la planta no se daría. Bueno, ahora pasamos al tema de movilidad nutrimental, ¿sí? Y en este tema, pues nosotros vamos a imaginar que estamos en una ciudad con muchas avenidas y por muchas calles, ¿sí? Por donde circulan un sinfín de autos, camiones, motos, personas. Y ahora quiero que piensen que básicamente esos son la manera en que los nutrientes viajan dentro de la planta, ¿sí? Como si fuera una ciudad con grandes calles, ¿sí? Donde diferentes tipos de movilidad a diferentes velocidades, etcétera, ¿sí? Entonces, la movilidad nutrimental es un proceso esencial para que los elementos que son absorbidos, ¿sí?, por las raíces, pues lleguen realmente a donde se necesitan, ¿sí? Y esto pues se lleva a cabo gracias a la capacidad que tienen los nutrientes de desplazarse dentro de la planta. O sea, desde el punto de absorción, que ya lo dijimos hace un momentito, que son las raíces, hasta aquellos órganos que lo requieren, como pueden ser hojas, ramas, frutos, semillas, etcétera, ¿sí? Pero no todos los nutrimentos o nutrientes viajan de la misma forma ni con la misma facilidad. Como les dije, hay de densidades, como si fuesen densidades, ¿sí? Como si hubiera algo que los detuviera o como si tuvieran diferentes tamaños. Entonces, al pensar esto, pues vamos a poder clasificar a los nutrientes en dos tipos principales. Los primeros que son nutrientes móviles y los otros que son nutrientes inmóviles, ¿sí? Y bueno, como su nombre lo dice, los nutrientes móviles pues son aquellos que se pueden mover y se van a transportar con gran facilidad a través del floema, ¿sí? Estos pueden redistribuirse desde las hojas viejas hasta las hojas nuevas si es que la planta los necesita. Por ejemplo, aquí tenemos la mayor parte de los macronutrientes, ¿sí? Son los que son móviles, como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo, el potasio o lo que nosotros conocemos como el NPK. ¿Sí? También, por ejemplo, el magnesio también se considera un nutriente móvil, ¿sí? Y es por esa razón que cuando existe una deficiencia de uno de estos nutrientes, pues los síntomas van a aparecer primero en las hojas viejas, ¿sí? Porque la planta, recordemos ahorita, es donde extrae los nutrientes para usarlos en las hojas más jóvenes, ¿sí? Es como si quisiera hacer una depuración y dijera, bueno, yo me voy a concentrar nada más en nutrir a mis hojas jóvenes y entonces los deja a los demás en un lado, a las hojas viejas. Y por eso es que las hojas viejas vamos a estar viendo físicamente, poder estar observando cómo existen a lo mejor marchitez o amarillamiento o alguna otra sintomatología de estos, de la deficiencia de estos nutrientes. En cambio, con los nutrientes inmóviles, pues básicamente, como su nombre lo dice, no se mueven, o sea, se quedan en el lugar donde fueron absorbidos y estos no pueden redistribuirse fácilmente, ¿sí? Su transporte básicamente depende más del flujo de agua en el xilema, ¿sí? O sea, por donde pasan ya lo que son los productos fotosintéticos, ¿sí? Y aquí tenemos como ejemplo los micronutrientes, por ejemplo, como el calcio o como el boro o el hierro, zinc
el azufre, ¿sí? Que son como los más comunes. Entonces, en este caso, las deficiencias nutrimentales nosotros las vamos a poder observar cuando existen síntomas como que estos van a aparecer pues en las hojas más nuevas, ¿sí? Porque estos nutrientes no pueden moverse desde las hojas viejas. Entonces, vamos a ver hojas nuevas, pero que no tienen las características de formación ideales o deseables, ¿sí? Y bueno, porque entonces es importante identificar esto de la movilidad de los nutrientes, ¿sí? Primero que nada, si aplicamos un fertilizante en un nutriente móvil, ¿sí? Perdón, un fertilizante con un nutriente móvil o de un nutriente móvil, ¿sí? Vamos a poder corregir deficiencias en cualquier parte de la planta. Pero si nosotros aplicamos un fertilizante que tenga un elemento inmóvil, ¿sí? Debemos de asegurarnos de que esté disponible en el suelo en todo momento, ¿sí? Ya que las hojas jóvenes no van a poder obtenerlo de otras partes de la planta. Entonces, si nosotros comprendemos esto, ¿sí? Nos vamos a poder apoyar o ayudar para hacer un diagnóstico correcto en las deficiencias nutrimentales y por ende tomar mejores decisiones al momento de realizar nuestra fertilización. Bueno, finalmente, entonces podemos concluir que la movilidad nutrimental es un proceso clave para una buena nutrición vegetal. Entonces, si nosotros entendemos cómo se mueven los nutrientes dentro de la planta, podemos evitar deficiencias, podemos mejorar el rendimiento de los cultivos y, por ende, hacer un uso más eficiente de los fertilizantes, ¿sí? Ahora, la siguiente vez que nosotros podamos observar una hoja amarilla o con manchas o marchitada, ¿sí? Tendríamos que pensar, ¿está así por un nutriente móvil o un nutriente inmóvil? ¿Sí? ¿Y cómo es que nosotros lo podemos ver? Sobre todo en las características de las hojas, si es una hoja vieja o si es una hoja nueva, ¿sí? Entonces, quizá a lo mejor con esta simple pregunta tendremos una respuesta para poder identificar más fácilmente el problema y corregirlo de una mejor manera. Sí. Bueno, dentro de este tema también vamos a hablar un poco sobre lo que es el acceso libre aparente. Cuando nosotros hablamos de esto, pues nos vamos a referir a la disponibilidad que tienen los nutrientes en la solución del suelo, ¿sí? Los nutrientes básicamente no es algo que esté estático, están en constante movimiento, ¿sí? Si estos no encuentran el equilibrio entre las partículas del suelo y la solución acuosa de las raíces que lo rodea, se van a estar moviendo pues constantemente, ¿sí? Vamos a imaginar aquí una cosa. Por ejemplo, una planta está en un suelo que es rico en potasio, ¿sí? Y aunque haya una gran cantidad de ese nutriente en el suelo, ¿sí? Solamente la planta pues básicamente va a tomar la que ella necesita, o sea, solo la fracción que está disuelta en agua del suelo va a ser accesible para sus raíces, ¿sí? Si la planta absorbe el potasio de la solución, pues pudiera entonces liberarse, ¿sí? Desde partículas del suelo y lo ayudaría a mantener el equilibrio, pero también en algunas ocasiones pudiera ser contraproducente el exceso de un elemento si la planta lo está tomando recurrentemente, ¿sí? Entonces, si no existiera un acceso libre de los nutrientes, pues la planta no va a poder tomarlos fácilmente, aunque el suelo sí tenga reservas, ¿sí? Contrario a lo que estaba diciendo hace un momento, ¿sí? Por eso es muy importante que al momento incluso en que vayamos a fertilizar, utilizar lo que son fertilizantes solubles y pues con ello prácticas como por ejemplo el riego adecuado para mejorar la disponibilidad que existe de estos nutrientes en el suelo, ¿sale? Entonces tenemos otro tema que también, ay, no, es que todos, de verdad, en lo que es nutrición no hay un tema del cual yo les pueda decir no es importante, todos son demasiado importantes. Vamos a hablar sobre los endodermos y la línea de Caspari, ¿sí?
todo esto con la finalidad de que nosotros podamos entender cómo es que se lleva a cabo la absorción y el transporte de nutrientes. Y por ello, pues debemos desconocer lo que es la estructura interna de la raíz. En este caso en particular, lo que son los endodermos, ¿sí? Y esta línea de Caspari, que son pues obviamente estructuras que son importantes. El primero, básicamente, es una capa de células que va a rodear a lo que son como los cilindros vasculares de la raíz, o sea, como las venitas de la raíz, y van a actuar pues como un filtro que va a controlar el paso del agua y los nutrientes hacia el xilema, ¿sí? Entonces, por lo contrario, bueno, la línea de Caspari es una barrera que, bueno, básicamente está hecha de una sustancia que es llamada se me andaba yendo el nombre, es la suberina, ¿sí? Que esta se encuentra básicamente, es como la que forma las paredes celulares del endodermo y es la que va a obligar a que el agua y los nutrientes pasen por las células, ¿sí? Y le va a permitir, o sea, es como un atrayente, ¿sí? Les va a permitir que tengan un lugar donde moverse libremente entre ellas, ¿sí? Entonces, sí son importantes aquí. ¿Y porque bueno, son importantes básicamente porque si nosotros agregamos un fertilizante al suelo, pues ya sabemos que los nutrientes van a viajar con el agua hasta las raíces, ¿sí? Pero antes de entrar al sistema, pues van a atravesar lo que es el endodermo y lo que es la línea de Caspari y van a decidir qué sustancias pueden entrar y qué sustancias no pueden entrar. Entonces ya sabemos que dentro de las raíces existen otros pequeñas células, otros pequeños organitos que están encargados de decidir qué sí entra y qué no entra, ¿sí? Y pues básicamente, gracias a estos dos órganos o células, pues es que se protege la planta de sustancias tóxicas, se regula también la absorción de los nutrientes y bueno, incluso existe como una función, ¿sí? Que tiene muy específica, que es que cuando el suelo tiene un exceso de sales o contaminantes, de sales minerales o de contaminantes, pues este endodermo puede evitar que entren a la planta y causen un daño en la misma, ¿sí? Causen alguna intoxicación o algún otro problema. Entonces, el siguiente tema son los mecanismos de absorción, ¿sí? Y bueno, aquí sí es muy importante porque yo creo que desde la fisiología de la planta nosotros tenemos que identificar que existen tres maneras principales en que pues se puede absorber el agua del suelo. La primera pues es la difusión, que se los dije en un principio, el flujo de masas y la intercepción radicular, ¿sí? Entonces, la primera, la difusión. Ocurre básicamente cuando los nutrientes se mueven de una zona donde existe mayor concentración en el suelo a una zona de menor concentración en la raíz, o sea, como si empujaran a que ingresaran a través de la raíz estos nutrientes. ¿Sí? Por ejemplo, el fósforo es uno de los elementos que se mueve hacia la raíz por difusión. En el flujo de masas, los nutrientes van a viajar en el agua que la planta absorbe por la transpiración, ¿sí? Y, por ejemplo, el nitrógeno llega a la raíz con el agua, ¿sí? Este es como el ejemplo que tendríamos. Y la última, que es la intercepción radicular, pues básicamente la raíz crece y toca directamente las partículas del suelo donde se absorben los nutrientes que ya están como ahí juntitas, ¿sí? Ya están adheridos a ellas. Y, por ejemplo, el calcio es el que se absorbe a través de este mecanismo. Y si nosotros no conociéramos estos tipos de mecanismos que existen, como la difusión, el flujo de masas, la intercepción radicular, pues sería mejor que nosotros pudiéramos aplicar estos fertilizantes de una manera más estratégica, ¿sí? Por ejemplo, a lo que nosotros vamos aquí, como sabemos que el fósforo, ¿sí? Que se mueve a través de la difusión, pues debe de colocarse cerca de las raíces porque se mueve lentamente en el suelo.
¿sí? Porque cómo se mueve lentamente en el suelo, o sea, su movilidad casi es nula. Pero, por ejemplo, como el nitrógeno, ¿sí? Que es a través del flujo de masas, entonces se puede llevar a través del agua, pues nosotros lo podemos llevar a través del agua de riego, ¿sí? Y bueno, en el siguiente tema que se llama transporte nutrimental. Nosotros aquí este transporte nutrimental ya hablé anteriormente un poquito de ellos, nada más se los vuelvo a recapitular, que es que una vez que los nutrientes pues han sido absorbidos, deben de moverse dentro de la planta. Y como les dije, existen dos órganos que son los fundamentales para que se absorban. El primero es el xilema, que recordemos que transporta las aguas y las sales minerales, obviamente desde las raíces hacia las hojas y hacia otras partes de la planta. Y el floema, que va a distribuir los productos de la fotosíntesis y algunos nutrientes a diferentes órganos de la planta, ¿sí? En este caso, el potasio pues es transportado a las hojas a través del xilema, ¿sí? Pero cuando la planta lo necesita en otras partes del cuerpo, por ejemplo, como el potasio que se necesita en el desarrollo de los frutos, pues se va a mover, perdón, a través del floema, ¿sí? Porque recordemos que el floema lleva productos fotosintéticos y algunos otros nutrientes, pero ya dentro de la planta. Entonces, si un nutriente se mueve fácilmente, como por ejemplo el nitrógeno, entonces quiere decir que su deficiencia afectará, como lo mencioné hace un ratito, primero a las hojas viejas, porque la planta lo va a redistribuir a las hojas nuevas, ¿sí? Y como el calcio, que es inmóvil, pues las deficiencias se notará primero en las hojas jóvenes porque estará albergado en las hojas viejas, ¿sale? Y bueno, continuamos y ya casi para terminar con la absorción pasiva. Esta absorción pasiva, como lo dije hace un momentito, ocurre sin que exista un gasto de energía, ¿sí? Los nutrientes, pues básicamente entran a la raíz siguiendo su gradiente de concentración, es decir, de donde la zona que hay una mayor concentración a una donde hay una menor concentración, ¿sí? Y si utilizamos fertilizantes en exceso, pues los nutrientes pueden entrar rápidamente en la planta sin control, lo que va a provocar la toxicidad o el desequilibrio nutrimental. Por otro lado, la absorción activa requiere de energía. Y bueno, recordando un poquito de bioquímica, la energía con la que se mueven o las monedas energéticas con las que se mueven los procesos fisiológicos dentro de un organismo es a través del adenosintrifosfato o el trifosfato de adenosina, que nosotros lo conocemos como el ATP, ¿sí? Que es básicamente la moneda energética con la que la planta va a transportar nutrientes contra su gradiente de concentración, ¿sí? Y en este caso, bueno, si las raíces no tienen lo que es la suficiente energía, que puede ser la energía por falta de oxígeno en el suelo principalmente, entonces no va a haber absorción activa, ¿sí? Y la planta va a poder mostrar deficiencias aunque haya nutrientes disponibles, pero si no existe oxígeno, entonces nos verá afectado la absorción general del suelo, ¿sí? Y un ejemplo que más tengo aquí es el fósforo, sí, que el fósforo siempre se encuentra en bajas concentraciones en la solución del suelo y por eso nosotros bueno, la planta, no nosotros, vamos a necesitar de bombas de transporte activo de ATP para poder absorberlo del suelo, ¿sí? Como va a estar ahí, acordémonos que es inmóvil, entonces pues va a quedar ahí, ¿sale? Y existe otra absorción, chicos, que es absorción por simbiosis, ¿sí? Y aquí algunas plantas pues mejoran la absorción gracias a este intercambio entre microorganismos benéficos con los que establecen pues estas relaciones simbióticas. Una relación simbiótica básicamente se da, yo doy algo, tú me das algo y los dos estamos contribuyendo para mejorar algo de la vida, o sea, de cada uno, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos de absorción por simbiosis, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, como las micorrizas o la fijación de nitrógeno, que son entre las más importantes. Si bien recordemos que las micorrizas, pues son hongos
que están asociados con las raíces y van a ampliar la capacidad de absorción del agua y de los nutrientes, ¿sí? Un ejemplo muy claro es que las micorrizas pues van a ayudar a las plantas de maíz a absorber, por ejemplo, más el fósforo, ¿sí? Y por eso muchos agricultores lo que utilizan son micorrizas como una forma de captar naturalmente o de fijar o de absorber naturalmente el fósforo, sobre todo al cultivo del maíz. La segunda es a través de la fijación del nitrógeno. Tenemos bacterias como del género Rhizobium, ¿sí? Que estas van a vivir básicamente en las raíces de las leguminosas. En este caso, el ejemplo más que tenemos aquí es el frijol. El frijol forma unos nódulos, ¿sí? En las raíces, y lo que hace es que transforman el nitrógeno del aire en una forma o de una manera que la planta lo puede usar, ¿sí? Entonces, lo que son el frijol y la soya principalmente, pues son grandes aliados en la fijación en la reducción, perdón, en la reducción del usar fertilizantes nitrogenados, porque él está fijando, ¿sí? Lo que es nitrógeno en el suelo. Tenemos otro tema que también es, ay no, les digo que para todo digo importante, pero de verdad sí es importante, que es, pues en general, ¿por qué es importante pues todo esto en la agricultura? De hecho, así se llama, la importancia de la absorción en la agricultura. Y antes de eso me gustaría decirles que día con día todo este tema de los microorganismos en la agricultura se les llama microorganismos benéficos. Van a poder reducir la aplicación de fertilizantes químicos, que es parte importante de lo que se busca en la agricultura orgánica, lo que nos va a permitir mejorar la fertilidad del suelo y sobre todo la sustentabilidad agrícola, ¿sí? Y pues bueno, finalmente sí, ¿por qué es importante todo esto? Pues porque tenemos que entender que los mecanismos de absorción y de transporte nutrimental nos van a permitir optimizar lo que es la nutrición de los cultivos, evitando deficiencias y maximizando el rendimiento agrícola, ¿sí? Cada nutriente tiene su propia dinámica de absorción y movilidad dentro de la planta, ¿sí? Lo que va a influir pues en la forma en la que nosotros fertilizamos y en la que nosotros pues manejamos los suelos, les damos el manejo cultural a los suelos. Entonces, si nosotros lográramos aplicar este tipo de conocimientos en la práctica, obviamente podemos mejorar la eficiencia de los fertilizantes, a lo mejor incluso hasta reducir costos y hacer una agricultura más sustentable, ¿sí? Entonces, el crecimiento y el desarrollo de las plantas pues van a depender en gran medida de la disponibilidad y movilidad de los nutrientes en el suelo y dentro de la propia planta, sobre todo, ¿sí? Y para que estos elementos lleguen a donde se necesitan, pues entonces es fundamental conocer cómo se absorben, cómo se transportan o qué factores influyen en su eficiencia, ¿sí? Pues ya lo hemos visto hasta aquí, ¿no? El proceso de absorción no es algo simple. Depende de varios mecanismos como la difusión, como el manejo, perdón, como el flujo de masas o como la intercepción radicular, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta que la raíz, el endodermo, la línea de Caspari, pues juegan un papel importante y crucial, ¿sí? En la regulación de qué sustancias van a entrar al sistema vascular de una planta, ¿sí? Una vez que ya los nutrientes se puedan transportar a través del xilema o a través del floema, pues ya podríamos, ¿sí? Jugar con parte de la fisiología de la planta en el desarrollo fenológico que tiene a través de cada una de las etapas que ya han estado desarrollando, ¿sí? Entonces, pues comprender ya finalmente todo esto es importante, ¿sí? Sobre todo para tener una mejor visión y poder tomar decisiones de forma más estratégica, logrando pues una producción con menos impacto ambiental, ¿sí? Entonces, me gustaría hacer una reflexión
¿sí? Que me encontré, pero no encontré el autor que lo dice, pero dice así: la clave de una agricultura eficiente no es aplicar más fertilizante, sino aplicar el fertilizante correcto en el momento adecuado y en la cantidad necesaria, ¿sí? Entonces, chicos, los invito a seguir aprendiendo sobre nutrición vegetal para contribuir a este hermoso mundo de la agronomía. Nos vemos la próxima clase, que estén muy bien.